Volvemos con la tercera parte de Universidad Goldfish. Bueno, entonces otra observación que les quería hacer es respecto del alcohol etílico, ¿ok? No les estoy diciendo que le vayan a echar alcohol etílico a sus peceras, ¿sí? Sino que les estoy indicando que estos animalillos, a pesar de lo comunes que son y de que todo el mundo cree conocerlos muy bien, nadie sabe perfectamente cómo rayos funciona su organismo, ¿ok? No entienden y no saben, a pesar de que repiten, y por eso es la obsesión con los parámetros, ¿no? Ah, checa tus parámetros, ¿en cuánto están los parámetros? La tabla sagrada de los parámetros, y nadie sabe ni qué diablos es un parámetro, y qué es GH, qué es KH, y bla, bla, bla. Y bueno, pues es una guía útil, yo entiendo que es una guía útil. Miren, ahí quedaron un poquito de bolitas de la cena de ayer. Pero pues obviamente estos cuates se las van a merendar en cuanto puedan. Entonces, otra cosa que les ayuda en ese entorno, más bien en ese entorno canadiense, lo que les ayudó fue el hecho de que el sol proyectara sus rayos sobre la superficie del agua y se generaran algas, ¿ok? Como sabrán, pues las algas son un microorganismo, unas células, son organismos unicelulares que se alimentan de, bueno, es como un ser un poquito extraño, igual que nuestros gordos, ¿no? Porque son plantas, pero son animales al mismo tiempo, entonces diríamos que son células que se alimentan del sol y si acaso podríamos llamarle microplantas, que como todas las plantas generan su propio alimento utilizando pues la luz del sol. Entonces imagínense, nadando en el agua y con el sol generan su propio alimento y pues generalmente dan un color verde a las plantas y verde a las algas. Esto prácticamente también, aunque mucha gente diga, oye, qué feo, ¿por qué tienes tantas algas? Miren, hay algas hasta en el Planorbis. Ese pobre Planorbis que anda flotando ahí a la deriva, está lleno de algas, ¿no? Ah, bueno, también hay encima de las perlas de vidrio que puse. Están también encima del filtro anóxico. Se supone que había hecho yo mantenimiento hace un rato, pero el lecho del acuario ya está otra vez tapándose de algas, lo cual realmente pues no es muy importante, ¿no? No es importante, digo, para la estética, o sea, pero para los peces es esencial tener algas en el acuario, ¿sí? Y más de este tipo, porque si se dan cuenta, pues el agua está transparente, pero el alga está pegada a la superficie de las cosas, entonces eso te permite observar a tus peces, ¿sí? Bueno, regresando al tema de los peces canadienses que están atascadísimos de frío, se deben estar congelando en esas aguas gélidas en New York y en la Horna, en Francia. Bueno, sorprendentemente los han encontrado. En Francia fue toda una historia porque pensaban que era una nueva variedad de pez. Lo andaban buscando porque los pescadores obviamente pues identificaron un pez de color extraño, anómalo en sus aguas. Y dijeron, a ver, nuestros peces no tienen este tipo de colores, ¿no? Generalmente son oscuros, son pálidos, son verde pálido, son azul pálido, etcétera. Son negros, son grises. Y de repente aparece un monstruo naranja, pues los pescadores todos querían atraparlo. Y cuando lo llegan a atrapar se dan cuenta de que es un verdadero monster fish que había sobrevivido en aguas y lo habían rastreado incluso. Se supone que el río Sena está conectado con el río Horna, entonces lo encontraron este pez en Normandía. Había nadado, nadado y nadado hasta llegar a las costas de la Mancha, ahí frente a Inglaterra. Y cuando lo llegan a atrapar, pues ya era un tremendo gigantón de más de, vaya, no sé cuántos centímetros de largo, pero sí pesaba más de 10 kilos, alrededor de unos 20 kilos, era enorme, ¿no? Entonces, bueno, si son tan delicados, ¿cómo puede ser posible que lleguen a esos tamaños? Es lo que mucha gente no se pregunta, ¿no?
¿Por qué si son tan delicados? O sea, ¿por qué nos siguen diciendo que tenemos que ser ultra, ultra, ultra cuidadosos con nuestros peces? Ultra, ultra, ultra cuidadosos con el pH. ¿Sí? Bueno, pues es que es falta de experiencia, falta de información y sobre todo, además del empirismo mío, soy autodidacta, entonces toda esta información que les estoy pasando al costo, pues la he leído. Son estudios de universidades extranjeras, noticias sorprendentes que uno llega a leer en los diarios internacionales. Y bueno, si uno extrae, si uno sabe sintetizar estas noticias, y para empezar, leerlas, lo que puedes extraer de ahí es que estos animales tienen un sentido de la supervivencia muy impresionante. Impresionante. Entonces es tan impresionante que eso les permite, como hay muchos acuaristas en Estados Unidos, mantenerlos en aguas completamente verdes. Y bueno, esto yo ya lo realicé con mis cometas, ¿no? Les digo, la verdad, no sé si me arrepiento de haberlo hecho. Ellos generaban alcohol para poder filtrar el agua. Pero al generar todas estas sustancias, bueno, la reacción de generar todas estas sustancias fue que ya estaba muy verde el agua. Entonces lo que procuré yo es sobrealimentar, ¿sí? Para que hubiera demasiado nitrato, nitrito, fosfato. Obviamente el acuario ya estaba ciclado. Si no, no se hubieran generado estos subelementos o subelementos del amonio, ¿no? Ya, o sea, digamos la popó de la popó de las bacterias nitrificantes ya estaba en el agua, ¿no? Nitratos, nitritos, fosfatos, y pues ya obviamente no son tan dañinos, permiten que el agua ya no esté, bueno, tan oscura, ya es transparente, pero al mismo tiempo les da alimento a las algas, o sea, es un ciclo, el ciclo de la vida, como dirían en el Rey León, ¿ok? Entonces, si no entienden este ciclo, como se podrán dar cuenta, cuando alguien se muere, pues lo primero que llegan son la fauna, lo que le llaman fauna cadavérica, ¿no? También hay que estudiar un poquito de medicina forense porque eso nos ayuda a comprender, o sea, realmente la medicina forense ayuda un poquito a entender mejor cómo se realiza, o sea, a entender un poquito la muerte, pero también entender cómo funciona la vida, ¿no? Y yo he sido muy curioso para estudiar digo, no soy experto en medicina forense, pero tienen unos programas muy buenos en una estación de radio europea, en Francia. Se llama RTL, si alguno quiere practicar su francés. Lo podría checar allá, se llama RTL, es una estación que tiene un programa que se llama L'heure du crime, la hora del crimen. Y bueno, en ese programa pues te hablan, aprendes suficiente sobre criminalística y criminología, ¿ok? Hay muchas nociones, ponen varios expertos, escuchas varios casos, etcétera. Y bueno, obviamente pues no nada más es el puro morbo de cómo lo mató y por qué lo mató, sino que también encuentras enseñanzas sobre química, física, medicina, etcétera, ¿ok? Entonces, como verán, tener Goldfish pues es para gente que tiene, como el doctor Novak, pues estudios, son muy observadores, son personas científicos en realidad, ¿no? Y bueno, yo algún día quise ser científico. Yo quería ser veterinario y luego quería ser astronauta, etcétera, ¿no? En fin, eso es otro tema. El objetivo de este video entonces es hablar sobre todos los conocimientos que se necesitan de varios órdenes para no leer a pie juntillas y no cumplir reglas como si fueran los 10 mandamientos que se repiten mucho en internet. Se requiere mucho más que eso para entender a los goldfish. Hasta psicología, no es cierto. Etología. Bueno, sí, un poco de etología. Bueno, vamos a cortar este video para hacer otra parte del video y no sean muy pesados.